Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a estar terminando con el capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos del 19 al 30. Cuando lo tengan, les voy a pedir que estén puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Entonces leemos y luego oramos y luego comenzamos. Bien, así dice la santa y poderosa palabra de Dios. Voy a leer los versículos del 19 al 24. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los intereses de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos que seas tú trabajando en nuestros corazones, ayudándonos a ver las maravillas que hay en tu palabra y que nuestras vidas, Señor, sean edificadas por medio de ella. Confiamos completamente en ti, Señor. Confiamos en que tu palabra es verdad y en que nosotros, tu iglesia, somos santificados por medio de la verdad, que es tu palabra que tenemos delante de nosotros ahora mismo. Así que ayúdanos en este tiempo y permite que podamos vivir a la luz de tu glorioso evangelio. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos, ¿pueden tomar asiento? Y hermanos, yo quiero comenzar esta noche tomando los primeros minutos para que reflexionemos y veamos el estado actual en el que nos encontramos como sociedad. Nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad que ha tergiversado completamente los valores sobre los cuales fue fundada. Las personas que antes eran consideradas como héroes en esta sociedad en la que estamos, eran personas que se sacrificaban por el bien de los demás. Sin embargo, en los años que estamos viviendo, es como si estuviese ocurriendo, ¿no?, un intercambio de esos valores, intercambio de esas posiciones, donde aquellos que dan su vida y se sacrifican por otros, ahora son catalogados como personas débiles, personas tontas y personas que no saben lo que están haciendo. Por otro lado, aquellos que luchan por sus propios derechos de una manera egoísta y por sus propios intereses, aplastando a los demás, son ahora considerados de manera irónica como personas empoderadas, como líderes, como ejemplos de superación a quienes debemos mirar y anhelar ser como ellos, y personas que la sociedad está comenzando a seguir. De hecho, con el simple hecho de echarle un vistazo a las noticias, a las redes sociales, nosotros podemos notar que incluso el ridiculizar a los que no piensan como ellos piensan es un acto de valor y es un acto digno de aplaudir. Pero la sociedad en la que estamos no es la única, hermanos. Esta sociedad no es la única que experimentó eso, y eso es algo que no es nuevo y tampoco nos debería estar tomando por sorpresa a nosotros los creyentes. De hecho, en la época que el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, habían hombres que estaban buscando sus propios intereses y no los intereses de los demás. Por esa razón, al escribirle y pedirles que tengan la misma actitud que hubo en Cristo, de humildad y de servicio sacrificial, él les recuerda en esta sección cómo se ve un siervo que tiene y modela los intereses de Cristo. Y como si eso fuera poco, él también les recuerda que le envió a un obrero que se distinguía por tener el mismo sentir de Cristo y de vivir una vida de humildad por la obra de Cristo.
Por esta razón, Pablo le pide a la iglesia en Filipenses que tengan en alta estima a aquellos que tienen los intereses de Cristo. Y de la misma manera, esa es la verdad, iglesia, que nosotros vamos a estar viendo para nosotros en este día. Nosotros como iglesia debemos procurar enviar, pero también tener en alta estima a los obreros que tienen los intereses de Cristo. Y eso lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver primero enviando lo mejor, versículos 19 al 24, y luego del 25 al 30, teniendo en alta estima a los que sirven con los intereses de Cristo. Así que acompáñenme a estos primeros versículos, donde vemos que el apóstol Pablo reconoce y quiere enviar a Timoteo, alguien que tiene los intereses de Cristo. Como acabamos de leer en esta sección, estos versículos del 19 al 24, Pablo le estaba diciendo a la iglesia que él esperaba. Veamos ese versículo número 19, él dice, pero yo espero, él esperaba, él deseaba, él anhelaba en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. ¿Para qué? Para que él pudiera saber cómo ellos estaban. Se lo dice al final de ese verso, le dice, porque el fin es de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Así que por eso es que él quería principalmente enviarle a Timoteo a los filipenses. Pero es que también Pablo sabía muy bien quién era Timoteo. Y Pablo le dice que Timoteo era de su mismo sentir. Él dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir. Nadie más sabía del mismo sentir de Pablo sino Timoteo, y por eso él anhelaba enviarles a Timoteo. Y es aquí donde nosotros debemos recordar que esto es algo súper importante, porque ya Pablo les había expresado cuál era el sentir de él hacia ellos como iglesia. Pablo los amaba, lo vimos en el capítulo número 1, él los añoraba y los amaba a tal punto que como un padre, él anhelaba estar cerca de sus hijos para cuidarlos y guardarlos. Pablo tenía un gran dilema, como vimos hace unas semanas. Pablo no sabía y él decía, yo no sé si prefiero estar con el Señor porque sé que eso es mucho mejor, pero por ustedes, por los filipenses, por la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, él decía, yo anhelo quedarme para poder servirles a ustedes, para ver que ustedes progresan en el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando él les dice que Timoteo tiene su mismo sentir, Timoteo era un hombre que también anhelaba el progreso de la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Timoteo era un hombre, era un joven que había crecido debajo del apóstol Pablo, había servido con el apóstol Pablo, y ahora él tenía el mismo sentimiento por la iglesia en Filipenses. Pablo estaba diciéndole a los creyentes en Filipenses, Timoteo no es uno de esos que predica por ambición. Timoteo no es uno de esos que está buscando ganancias deshonestas. Timoteo no es uno de esos que va a hacer las cosas por egoísmo o por contienda, como él ya le ha mencionado a ellos. Él le está diciendo, Timoteo tiene el mismo sentir que yo tengo. Él quiere ver el progreso de ustedes. Y si lo más probable le preguntaba a Timoteo, Timoteo, ¿prefieres irte con el Señor, partir y estar con el Señor, o quedarte por el progreso de los filipenses? Él lo más probable iba a decir lo mismo que dijo Pablo. Yo anhelo estar con el Señor, sé que eso es mucho mejor, pero por el progreso de los filipenses me encantaría quedarme aquí para verlos a ellos crecer, para ver que ellos están progresando en el evangelio. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está presentándoles un ejemplo de alguien que entendió perfectamente la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, esto es una persona que ha entendido claramente la obra de Cristo. Timoteo entendió que Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que él entendía que él debía vivir para la gloria de Dios. Así que Timoteo es un claro ejemplo de alguien que no hacía las cosas por contienda o por vanagloria, sino que él tenía el mismo sentir de Cristo, teniendo el mismo sentir también del apóstol Pablo.
Esto no solamente está rompiendo con los moldes de nuestra cultura, hermanos, como veíamos al principio. Vivimos en una cultura que esto hubiese sido, o esto que estamos viendo ahora es completamente radical. ¿Cómo es que un hombre anhela que otros progresen en el conocimiento del Señor Jesucristo, poniendo sus deseos a un lado? Hermanos, esto no solamente rompe con la cultura de nosotros, esto estaba también rompiendo con todos los moldes que había en la cultura de aquel momento. Porque Pablo está siendo bien claro y Pablo está diciendo en el versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Timoteo no era lo común en ese ambiente. Timoteo no era una persona común y corriente que iban a encontrarse en esa sociedad. Timoteo estaba rompiendo con los moldes, hermanos. ¿Por qué? Porque él entendió que el sacrificio de Cristo había transformado por completo su vida y ahora él debía vivir también en sacrificio por los demás. Así que, hermanos, el valor, la honra, el respeto y el amor por los demás que esta cultura, que esta sociedad ha rechazado, no es algo que solamente esta cultura ha rechazado. No es algo que solamente la generación que se está levantando ha rechazado. Las generaciones pasadas también lo han rechazado. La generación en la que estaba viviendo Pablo y en la que estaba viviendo Timoteo, también ellos habían rechazado esas cosas. Así que, hermanos, el valor, el amor, el respeto, la honestidad no son cosas que vienen dadas por experiencia o por madurez en la vida. Son cosas que vienen solamente por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente mirando a Cristo que nuestras vidas van a ser transformadas para que nosotros podamos tener la misma mente que hubo en Cristo. Para tener la misma mente que hubo en Timoteo, para tener la misma mente que había en el apóstol Pablo. Así que, hermanos, como iglesia nosotros debemos anhelar y orar, no solamente por nosotros, sino también por aquellos siervos y siervas que el Señor puede estar levantando de entre nosotros, de entre nuestra iglesia, para ser enviados con el fin de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado hasta los confines de la tierra. Que el Señor ponga en nosotros como iglesia una mentalidad de enviar obreros por el avance del Evangelio. Y cuando sea el momento de enviarlos, que nosotros, iglesia, podamos enviarlos con gozo, así como el apóstol Pablo envió a Epafrodito. Pero también quiero hacerle la pregunta de manera directa. ¿Estás tú procurando ser de lo mejor? Por si el Señor te quiere enviar a dar tu vida por el Evangelio. Pablo estaba enviando de lo mejor. Pablo no estaba enviando al raro de la iglesia. Pablo no estaba enviando a el que daba problemas en la iglesia y estaba buscando la manera de deshacerse de esa persona de la iglesia. Que allá la otra iglesia lidien con ellos, que allá la iglesia de los filipenses puedan lidiar con él porque ya nosotros nos cansamos de él. No, Pablo estaba enviando lo mejor que había en ese momento. Pablo estaba enviando a alguien que iba a doler cuando fuese enviado. ¿Estamos nosotros, hermanos, procurando ser de lo mejor en nuestra iglesia? Por si llegara el momento donde el Señor nos envía y decide enviarnos, la iglesia pueda afirmarlo y enviarnos con gozo. También hacemos otra pregunta. ¿Estás viviendo con los intereses de los demás en mente o tienes siempre tus propios intereses en mente? Hermanos, son preguntas que debemos analizarnos a la luz de este pasaje y ver cómo el joven Timoteo tenía los intereses de los filipenses por encima de sus propios intereses. Ya el apóstol Pablo presentó a Cristo, cómo Cristo dio su vida por amor a nosotros. Ahora el apóstol Pablo está presentando a Timoteo. Luego el apóstol Pablo va a presentar ahora a Epafrodito, quien también tenía los intereses de Cristo. Y luego el apóstol Pablo va a terminar en el capítulo 3 presentando su propia vida, diciendo cómo él estima todas las cosas como basura por el simple hecho de conocer a Cristo y de hacer a Cristo conocido en este mundo. ¿Son esos nuestros intereses? Mientras nosotros pensamos en esto y meditamos y le rogamos al Señor
que nos haga una iglesia que continúe enviando y preparando obreros para la obra de Cristo. Procuremos, hermanos, tener también en alta estima aquellos que han dado y que dan su vida por el Evangelio de Jesucristo. Vamos ahora a los siguientes versículos del 25 al 30. Teniendo en alta estima. Dice así la palabra de Dios: pero creí necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado, porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen, y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Como acabamos de leer, Pablo nos presenta ahora el ejemplo de Epafrodito, al que sí les pudo enviar en esa ocasión. Y de manera muy similar como él hace con Timoteo, él describe y él comienza describiendo el carácter de Timoteo. De Epafrodito, perdón. Epafrodito era un hombre que había servido también juntamente con el apóstol. Él había luchado por la fe y que por causa de la obra de Cristo, como acabamos de leer, él estuvo a punto de morir. Hermanos, Epafrodito estuvo a punto de morir. No porque tuvo un accidente en el camino. El apóstol Pablo es bien claro y él dice, él estuvo a punto de morir por la causa de Cristo. Él puso su cuerpo a los límites por la causa de Cristo. Y él estuvo a punto de dar su vida por Cristo. Y vean la cercanía y cómo el tener esos mismos intereses que hubo en Cristo hacen que las relaciones sean más fuertes y más profundas. En una sociedad también donde el individualismo cada vez está creciendo más y más, donde en este país, hermanos, para todo hay una aplicación. Hay una aplicación para tú ordenar comida, hay una aplicación para que la comida te llegue a tu casa, hay una aplicación para que tú sepas cuándo la comida la dejaron en la puerta de tu casa, para que tú ni siquiera tengas que interactuar con la persona que te trajo la comida. Hermanos, y qué bueno que hay ciertas comodidades y eso nos ayuda en muchas ocasiones donde tenemos prisa, donde necesitamos ese servicio y eso nos ayuda un montón. Pero poco a poco esta sociedad está empujando todo al individualismo. Ya la gente no quiere compartir, ya no queremos tener relaciones profundas. Pero miren aquí en la palabra de Dios cómo el tener el mismo sentir que hubo en Cristo los llevó a ellos a tener relaciones más fuertes y más profundas, contrario a todo lo que la sociedad en aquel momento estaba enseñando y que en este momento también está empujando. ¿Por qué? Porque Epafrodito, como dice el pasaje, se había enfermado y los filipenses estaban altamente preocupados por él, y por eso Pablo lo envió para que al verlo ellos pudieran alegrarse y ellos pudieran estar tranquilos. Y es aquí donde vemos que todo esto es poniendo los intereses de los demás por encima de los suyos propios. Pablo decidió enviarlo aunque le era útil y él mismo necesitaba la ayuda, ya que Pablo, recuerden que estaba en la guardia pretoriana, él estaba todavía en prisión. Sin embargo, es una muestra de amor enviarle a Epafrodito. Es una muestra de amor que el apóstol Pablo, estando en prisión y necesitando la ayuda de Epafrodito, él dijera, es mejor que él esté allá, que él sirva de ánimo a esta iglesia en Filipos. Hermanos, de igual manera yo estoy súper agradecido con el Señor por la iglesia que nos ha regalado, por la iglesia que el Señor nos ha permitido ser parte de. Porque es una muestra de amor también de nuestra iglesia poder enviar a nuestros pastores a que sirvan esta semana a nuestros hermanos en México. De hecho, ahora mismo yo creo que el pastor Víctor está dando una conferencia, como ahora mismo, en esta misma hora. Y luego el pastor Dave también va a estar hablando y dando otra conferencia. Y hace una hora atrás, el hermano Thomas Broom, que fue uno de los residentes aquí en esta iglesia, estuvo enseñando otra charla.
Hermanos, yo estoy súper agradecido porque el Señor nos ha permitido como iglesia hacer eso por su gracia y para el avance del Evangelio. Hermanos, eso es una muestra de amor. A pesar de que ellos pueden seguir siendo útiles aquí, nosotros como iglesia en amor los enviamos, compartimos los recursos que tenemos con ellos para que ellos puedan progresar en el Evangelio. Así que iglesia, gracias. Pero también oremos por ellos. Tomemos un tiempo esta semana para orar fervientemente por las iglesias que están siendo edificadas tanto en Piedras Negras como también lo van a hacer en Monterrey. Oremos por nuestros pastores. Estemos pendientes de sus esposas. Estemos pendientes de sus familias mientras ellas se quedan acá, su familia se queda acá. Los añoran, los esperan. Oremos por ellos. Ayudémosle esta semana. Sirvámosle con amor, para mostrar que nosotros también tenemos el interés de los hermanos que están allá en México. Pero como Pablo también vemos que le muestra a la iglesia esa realidad, ese es el modelo, hermanos, que nosotros debemos buscar y anhelar ver para ver a quienes nosotros como iglesia tenemos que tener en alta estima. No es aquellos que quieren enriquecerse y hacer sus vidas a costas de las ovejas del Señor Jesucristo. Y si tú particularmente has venido de una iglesia, has tenido algún trasfondo donde aquellos que estaban sirviendo a Cristo se estaban enriqueciendo a sí mismos y te hicieron daño a ti de manera directa, realmente lo siento mucho. Hermanos, eso está pasando muchísimo en este mundo. Personas que están engañando a las ovejas del Señor Jesucristo. Y si esa fue tu experiencia, realmente lo siento muchísimo. Eso no es lo que el Señor quiere que tú experimentes. El Señor realmente quiere que tú experimentes su amor, su cuidado, que tú crezcas en conocerle cada día más. Así que mi oración es que juntos como iglesia podamos anhelar tener siervos delante de nosotros todo el tiempo, que el Señor ponga, que tengan los intereses de Cristo, es decir, los intereses de la iglesia y los intereses del Evangelio, hermanos. Así que continuemos orando y rogándole al Señor que nos haga una iglesia que reconoce a aquellos que trabajan entre nosotros y tengamos siempre en alta estima a aquellos que sirven al Señor Jesucristo, dando su vida por las ovejas de Cristo. El autor de los Hebreos, en Hebreos 13, versículo 7, también lo dice allá a los cristianos en Berea y les dijo: vean a los que estuvieron antes que ustedes, analicen su fe e imiten su fe. Vean los resultados de la fe de ellos. Hermanos, nosotros estamos aquí como resultado de la fe de muchos otros creyentes que han venido por los pasados 2000 años. Nosotros simplemente no salimos y somos la primera iglesia del Señor Jesucristo en este mundo. No han habido más de 2000 años de historia del cristianismo, de nuestra historia, hermanos. Agradezcamos al Señor por esas personas que han sido fieles. Y quiero contarles, para terminar, una pequeña historia de un hombre que también sirvió teniendo los intereses de Cristo por encima de sus propios intereses. Y fue el hombre George Mueller. George Mueller sirvió por muchos años en Inglaterra y él tenía un orfanato para niños. George Mueller estaba caracterizado porque él literalmente todas sus finanzas las puso a disposición de servir a estos niños. A lo largo de todos sus años de ministerio, él pudo impactar la vida de sobre 18,000 niños a través de estos orfanatos. Lo más increíble de esto era que cuando George Mueller necesitaba comida al siguiente día para el orfanato, porque los recursos económicos se le habían acabado, él oraba al Señor. Él salía por la mañana, oraba como 3 horas y estaba rogándole al Señor y diciéndole: Señor, necesito leche, no hay leche para el desayuno. Y cuando regresaba de orar, la leche la habían dejado ahí. A una persona lo había donado. Y como esa, hay muchas historias en su vida donde él continuamente puso sus intereses por el suelo para poner los intereses de otros por encima de los suyos propios. Hermanos, y esto no solamente lo hizo él.
Han habido montones de creyentes a lo largo de la historia que lo han hecho, y hoy nosotros disfrutamos de que el Evangelio haya llegado tan lejos, que haya llegado hasta aquí, hermanos. El Evangelio llegó a nuestras vidas y nos alcanzó. El Evangelio llegó tan lejos que llegó al pueblo de Utuado en Puerto Rico. Y el Señor me rescató, hermanos. Yo no merecía nada de esto. Yo sé que ustedes tampoco. Pero el Señor, no sé por qué mi esposo se ríe. Pero hermanos, el Evangelio nos ha alcanzado. Nosotros no merecíamos nada de esto. Pero el Evangelio nos alcanzó. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros, hermanos. Pidámosle al Señor que siga permitiéndonos ser una iglesia que envía a aquellos buenos obreros para dar su vida por el Evangelio, pero también tengamos en alta estima a aquellos que dan su vida por el Evangelio teniendo los mismos intereses de Cristo. Oremos, hermanos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, Señor, que tú nos rescataste. Es por tu gracia, Señor, que nosotros podemos estar acá hoy reunidos. Y es por tu gracia mostrada a lo largo de toda la historia del cristianismo, Señor, y de la vida de muchos hombres y mujeres que fueron fieles a tu palabra, Señor, y pusieron sus intereses a un lado y tuvieron los intereses que hubo en Cristo. Así que, Señor, yo te ruego que si hay alguien entre nosotros que aún no te ha conocido, que pueda venir a ti, Señor, que pueda entregar su vida sabiendo, Señor, que tú entregaste tu vida por Él, que tú, Señor, diste tu vida en la cruz para darle vida a Él o a ella, Señor. Así que te ruego, Señor, que también nos ayudes a ser una iglesia que tiene los mismos intereses que tú y que siempre, Señor, tengamos en alta estima aquellos que sirven y dan su vida por amor a tu glorioso Evangelio. Te amamos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.